Continuando con el subtema de aspectos éticos y legales en el RCCP, tenemos que dentro de la medicina moderna se ha incrementado la esperanza de vida para todos los seres humanos, pero los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y su sufrimiento. En atención a ello, se ha creado la Ley de Voluntad Anticipada que permite que enfermos en situación terminal decidan continuar con su tratamiento que prolonguen la vida de los mismos. Y bueno, nos encontramos con que la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentren en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerlas de forma natural, protegiendo de todo momento la dignidad de la persona. Y dentro de nuestro país tenemos que la Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero del 2008. Y bueno, es importante entender un aspecto que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, sino que respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida. Eh, También tenemos que dentro de nuestro país los únicos estados que cuentan con esta voluntad anticipada legal es Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, el Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Jalisco todavía no forma parte de estos estados. También hay que entender que no es necesario estar enfermo o sufrir algún accidente para poder firmar la voluntad anticipada. Esto también se puede tomar de manera preventiva. Cualquier persona mayor de edad puede hacerlo, presentando su identificación y eligiendo sus representantes y expresando la voluntad que éste desea en futuras intervenciones. Tenemos que para poder ejercer la voluntad anticipada existen dos modalidades. El primero es un documento tramitado ante el notario público y el segundo es el formato que se otorgan en todas las instituciones de salud, tanto en el aspecto público, privado y social. Y bueno, el documento de voluntad anticipada se define como instrumento otorgado ante el notario público en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien la obstinación terapéutica. A diferencia del documento de voluntad anticipada, el formato de voluntad anticipada es un documento de instrucciones de cuidados paliativos previamente autorizado por la Secretaría de Salud, suscrito por el enfermo terminal ante el personal de salud correspondiente y dos testigos del paciente. En él se va a manifestar la voluntad de seguir con tratamientos que pretendan alargar la vida del paciente o bien vamos a suspender el tratamiento curativo y el inicio de atención en cuidados paliativos. Todo esto va a ser preservando la dignidad de la persona. Y bueno, aquí mostramos un formato de voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal expedida por la Ciudad de México. Tenemos los datos de la unidad médica hospitalaria, los datos del enfermo en etapa terminal, toda la cláusula de lo que se va a manifestar en este documento, la ciudad de origen, la fecha, el nombre del enfermo, un representante y dos testigos. Por otro lado, tenemos otro documento legal que nos va a dar las pausas y las pautas para poder intervenir en distintos procedimientos como es el RCCP, alguna posible intubación endotraqueal eh, o
el mismo uso del desfibrilador. Tenemos que el documento de consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. Este no es un documento, sino que es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consolida en un documento como tal. Tenemos que mediante el consentimiento informado, el personal de salud le informa al paciente competente en calidad y con información clara y suficiente sobre la naturaleza de la enfermedad que éste padece y el procedimiento diagnóstico o terapéutico que se puede utilizar, los riesgos que conllevan, así como los beneficios y las posibles alternativas que se pueden tomar. Y bueno, tenemos que dentro de la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, este mismo se define como los documentos escritos signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante las cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines ya sea diagnósticos, terapéuticos o rehabilitatorios, así como aspectos paliativos o de investigación. Y una vez que se ha informado de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. Y bueno, dentro de una situación intrahospitalaria de emergencia, sabemos que pueden presentarse distintas situaciones en las que no podamos tener la identidad de nuestro paciente, ya sea que esté en algún estado de inconsciencia o este mismo desconozca de ella y no se pueda tener acceso al contacto con algún familiar. Y en estos casos de urgencias en los que no existe la oportunidad de hablar con familiares y tampoco es posible obtener la autorización del paciente, el médico debe de actuar a través de lo que es el privilegio terapéutico para estabilizarlo y entonces poder informarle al paciente o a sus familiares lo que se les va a realizar. Esto debe de quedar bien fundamentado en el expediente clínico. Y hay que recalcar que no se puede realizar ningún procedimiento de ninguna forma contra la voluntad de un paciente competente, aun cuando su familia misma lo autorice. Por último, hay que recalcar y hacer énfasis en todos los pronunciamientos acerca de la obligatoriedad del consentimiento informado. Entre estos encontramos la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud, leyes estatales de salud, reglamentos de servicios médicos del IMSS, normas oficiales mexicanas, Comisión Nacional de Certificación de Establecimientos de Salud y cartas de los derechos de los pacientes emitida por la CONAMED. Aquí les muestro un ejemplo de una carta de consentimiento bajo información del procedimiento anestésico. Este es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí vemos todos los datos de la institución, el número de cama, el servicio, el nombre del paciente, toda la cláusula que va a manifestar la voluntad para autorizar el procedimiento anestésico al paciente. Tenemos todas las características, los detalles del paciente. Y también tenemos los datos de el familiar o tutor legalmente responsable de nuestro paciente, así como testigos que van a hacer válido este documento. Aquí
Aquí tenemos la denegación de consentimiento informado para la realización del proceso anestésico. Igualmente toda la cláusula. Tenemos los datos del médico tratante, nombre y firma, así como el paciente o familiar de la persona. Y por mi parte sería todo, compañeros.